Reciban todos un afectuoso saludo. Bienvenidos a la clase de hoy de planeación y prospectiva. La clase de hoy es denominada el proceso prospectivo. Vamos a iniciar con una pequeña introducción al respecto del proceso prospectivo. Básicamente es importante entender que el proceso prospectivo comprende desde un diagnóstico hasta la toma de acciones inmediatas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que requerimos de modelos un poco más completos, no solamente que se vayan desde el enfoque cuantitativo como algunos lo hacen, sino que debemos diseñar unas estrategias que permitan incidir de manera directa en las estrategias que vamos a proyectar para esa consecución de ese futuro. Estas acciones pues deben ser inmediatas. Esas acciones inmediatas en el aquí y en el ahora nos permitirán alcanzar lo que se desea dentro de ese proceso de prospectiva o construcción de futuro. En ese sentido, Jordi Sierra nos habla de 7 claves para el estudio prospectivo. La primera de ellas es la importancia de examinar la acción presente en función del futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que el presente, que porque es el presente de X o Y forma, tiene que ser el futuro de la misma forma. No hay una determinación directa que implique que no puedan cambiar las cosas. De hecho, la vida y a lo largo del tiempo se ha demostrado lo dinámica que es las funciones. Entonces es importante que no hay una autodeterminación del presente con el futuro, pero sí hay una relación. La segunda es que debemos explorar futuros múltiples e inciertos. Es importante preguntarnos constantemente qué va a pasar, cuáles tipos de futuros existen, para saber que lo único que tenemos hoy en el presente acerca del futuro que es cierto es que el futuro es distinto. No va a ser nada o muy diferente mejor a lo que pasa en la actualidad. También es conveniente adoptar la tercera clave, una visión global y sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mirar aspectos o la prospectiva mejor como un conjunto de datos, teorías y aportaciones de todo tipo de disciplinas. Vamos a integrar esas disciplinas como un sistema y como unos métodos determinados para obtener una visión panorámica un poco más amplia y transversal. Cuarto, debemos incorporar factores cualitativos y las estrategias de los actores. Debemos hacer un análisis más detallado acerca de esos análisis cuantitativos que a veces nos limitamos y debemos mirar cuáles son las estrategias de cada uno de los sectores que se están diseñando. Quinto, es conveniente recordar que la neutralidad es imposible. ¿Por qué? Los seres humanos nos pasamos la vida creyendo actuar de forma neutral, pero eso casi que ni siquiera es deseable, plantea Jordi Sierra, porque nosotros tenemos un acervo de conocimiento, de aprehensiones, de actitudes, etcétera, etcétera, que nos llevan a ser parciales. Y eso, pues, primero debemos reconocerlo y ser honestos al respecto. Debemos entender que nosotros vamos a tener un grado de incidencia sobre lo que pensemos y actuemos, porque tenemos diferentes percepciones de lo que es la vida y de lo que son las diferentes metodologías que vamos a diseñar. El sexto es que hay que buscar el pluralismo y complementariedad de enfoques. Debemos buscar cómo se va a construir ese futuro. Vamos a complementar los enfoques. No nos vamos a casar con ninguno, sino que vamos a generar una visión pluralista y complementaria. Y finalmente, debemos entender en todo momento que hay que cuestionar los estereotipos. No nos casemos con los estereotipos. Generemos un pensamiento divergente, alternativo, que cambie esos estereotipos. Nuestra visión estrecha sobre los estereotipos pues nos va a dar una visión del futuro estrecha. Entonces hay que generar y debatir ese cambio de esos estereotipos. Una vez entendido las 7 claves importantes, también se puede analizar ya puntualmente los métodos y las técnicas del análisis prospectivo. Entendiendo el análisis prospectivo como un proceso que se puede desarrollar utilizando diversas técnicas.
A veces no es necesario que se llegue a una estrategia puntual, sino que hay unas herramientas de las que podemos echar mano para generar esos aspectos. Antes de entrar a esas técnicas puntuales, pues es importante analizar que en esos procesos perspectivos, según Guillermina Baena, hay dos claves fundamentales. La primera es entender un análisis o hacer mejor un análisis de tendencias, y la segunda es un análisis de eventos inesperados, o lo que se le denomina wildcards. Primero, ese análisis de tendencias, pues básicamente, si nosotros analizamos lo que es el concepto de tendencia, revisamos que las tendencias son fenómenos que permanecen en el tiempo, durante largos periodos de tiempo, de largos periodos. ¿Eso qué quiere decir? Son fenómenos repetitivos que tienen unos patrones, ¿sí? A veces se despliegan o a veces desaparecen, y otras se fortalecen, y muchas otras veces surgen nuevas tendencias. Las tendencias pueden ser de dos tipos: aquellas que son continuación del presente y del pasado, es decir, que son un complemento y es como un hilo que viene desde el pasado, el presente, y que se proyecta hacia el futuro. Surgen de nuestras propias experiencias, tradiciones, creencias, historias, modos de vida. Y más o menos esas son las que nos encontramos en los planes estratégicos a largo plazo. Hay otras que son más o menos cíclicas en la historia. Entonces miramos aspectos filosóficos, creencias y costumbres que se proyectan cada cierto tiempo y son repetitivas. Para ellos, pues algunas requieren de técnicas matemáticas, econométricas o demás para tratar de descubrirlas, analizarlas y entenderlas. Y debemos entender también que hay tendencias nuevas, como son los hechos emergentes. Algunos dicen que son los más importantes para determinar el futuro. Esas tendencias nuevas precisamente pues es todo lo que se venga generando en cuanto a ideas novedosas y a nuevas posturas de la sociedad, que precisamente va a marcar el derrotero de lo que se venga en el futuro. En ese análisis de tendencia pues es importante entender que los fenómenos si los fenómenos no se generaron atrás en el tiempo, pues no se hubiesen pasado lo que había pasado en la actualidad. Es decir, que lo que estamos viviendo hoy es una muestra de esas acciones o fenómenos que se generaron en el pasado y que tuvieron influencia en la construcción de ese futuro. Debemos tener claro que las tendencias no sirven para distinguir las dos posiciones respecto a la prospectiva. Hay unas tendencias que empujan al futuro, la tecnología, que nos llevan hacia ese futuro, y otras que jalan el futuro, como por ejemplo la historia, que arrastra. Unas nos empujan, la tecnología, la creatividad, la innovación, y otras nos jalan hacia el futuro, precisamente para no repetir algunos aspectos o para mejorar algunos otros. Por ejemplo, las históricas. Dentro de ese análisis de tendencias debemos tener claro algo que se llaman los pasos para analizar las tendencias. Dentro de esos pasos para analizar tendencias, pues encontramos primero es que debemos encontrar las tendencias. Nosotros no podemos hacer un análisis de tendencias sin encontrar esas tendencias. Una vez las encontremos, las identifiquemos, las describamos, debemos entender, o mejor, identificar las causas de las tendencias. ¿Qué origina esas tendencias? ¿Cuáles son las principales detonantes de esa tendencia? En tercer lugar, debemos determinar la velocidad de ocurrencia de esas tendencias. Cada cuánto tiempo pasa. Y eso nos permitirá entonces entender cuál es el ciclo. Y cuarto, debemos prever las consecuencias. A raíz de la historia, de lo que ha pasado, de la retrospectiva e incluso de esos análisis pues, coyunturales nos permiten tratar de adelantarnos a las consecuencias, y ese es el futuro. Dentro de esas tendencias pues encontramos diferentes tipologías. Encontramos las tendencias históricas, las tendencias dominantes, las tendencias como fuerzas motoras, las tendencias emergentes y las tendencias transversales, entre otras muchas. En la actualidad hay unas tendencias globales bastante importantes, como por ejemplo la globalización. No sabemos cómo va a ser el comportamiento de ese fenómeno en unos 20 o 30 años. No sabemos cómo va a ser
y las tendencias en materia demográfica, por ejemplo, la vejez, particularmente en Europa, todo el proceso de feminización, todo el proceso de movilidad social que se está generando en algunos países de América Latina, cómo pueden llegar a impactar, ¿sí?, esas tendencias demográficas. La atomización o fragmentación, cómo estamos nosotros a través de la interconexión, cómo se está moviendo el mundo de las bases de datos, ¿sí? La personalización, cada día hay tendencias más a personalizar, ya encuentra usted bienes o servicios a su medida, ¿sí? Ya encuentra bienes o servicios que cumplen unas características que son suyas únicamente. Y eso es importante analizar a la hora de mirar esas tendencias. Y la gestión del conocimiento, que está relacionada con todo el tema de las ventajas competitivas, la innovación, el cambio, la química personal, entre otros aspectos. Otras tendencias son las que se plantean en Joint Operating Environment, que son básicamente la demografía, la globalización, la economía, la energía, la comida, el agua, el cambio climático y desastres naturales, el ciberespacio, el espacio y las implicaciones y cambios para el futuro de las Fuerzas Armadas. Ahí es importante que analicemos cada uno de estos determinantes y revisemos las tendencias en cada uno de estos temas para poder hacer un análisis. La comida es un aspecto importante, la lucha por el agua, el cambio climático, el ciberespacio en la actualidad, hoy por hoy vemos que es una de las temáticas más trascendentales dentro de las discusiones y tendencias globales. Ahora, el segundo componente, el primero eran las tendencias y el segundo son los eventos inesperados o esos eventos emergentes. ¿Dónde y cómo pasan los cambios y dónde aparecen los eventos emergentes? Pocos son espontáneos, es decir, no es que se dio hoy, no, sino que empiezan con unas ideas que se expresan públicamente, unas tendencias, unas ideas marcadas, unas ideologías. Eso es importante reconocer. El estudio temprano de estos eventos, mientras son débiles, es decir, no han agarrado esa fortaleza, nos lleva a considerar que se pueden convertir en tendencias que debemos evaluar. O sea, que el hecho de que una tendencia no sea fuerte no significa que no lo vaya a ser y que no sea importante su análisis. Y para eso hay que identificarlo cuando se puede hacer algo, no desde antes. Ahora, ¿cómo detectamos esas señales y esos mensajes? Cada cambio o desarrollo en el ambiente, dinámicas que se generan en el mundo mismo, pues crea unas señales y unos mensajes que debemos atender. Algunos no son tan fáciles de atender, otros pudieran ser confusos incluso de analizar y otros un poco más falsos, pero marcan unas tendencias fundamentales. El tema de la pandemia era casi inimaginable y hoy por hoy tenemos una tendencia en materia de salud, turismo y otro tipo de actividades que se desarrollan a raíz de un fenómeno que ocurrió puntualmente. Cuando nosotros intentamos anticiparnos a esos cambios de futuros, hay dos conceptos claves que se conoce como el WIWI. El primero son las débiles señales que identificamos y el segundo son los eventos emergentes, o también ya denominados signos del futuro. Encontramos después que ese monitoreo en el ambiente es supremamente importante para identificar esas señales débiles. Ese monitoreo del ambiente básicamente se describe como una actividad en la que las personas adquieren información o se hacen una percepción de una situación puntual. Es importante analizar cada sector del cambio o del ambiente externo que pueda tener una incidencia sobre el plan de futuro, tanto personal como de la organización o institución. No hay que dejar nada al azar, hay que analizar cada detalle que tenga incidencia, según Chu. Cook, por ejemplo, dice que el monitoreo del ambiente es la práctica de búsqueda de un amplio sustento de fuentes de información sobre qué está generando esos cambios, cuáles son las bases regulares de donde van esos cambios, ¿sí? Entonces, no debemos quedarnos con una, dos o tres posturas, sino que vamos a abarcar lo más amplio posible. Otros, por ejemplo, como Neufeld, asegura que puede proveer una vista de condiciones futuras en el contexto sobre el que ocurren los eventos y que esas condiciones pueden cambiarse.
El monitoreo del ambiente es una herramienta fundamental que nos brinda información para estimular la imaginación de los analistas y para la toma de decisiones en la construcción de ese futuro. Por su parte, cuando empezamos a mirar qué son las señales débiles y qué son los eventos emergentes, pues entendemos que esas señales débiles son el conjunto de fenómenos caracterizados por la circulación de un mensaje, que es digno de analizar por la novedad, por la actualidad, por el interés general, porque pueden llegar a cambiar muchos aspectos, pueden generar una transformación o una ruptura a lo establecido. Esas ideas divergentes en las que vemos y que a veces no le paramos tantas bolas, pueden llegar a ser las nuevas tendencias en el futuro, pueden marcar una ruptura, ¿sí?, con respecto a lo que se está viviendo en la actualidad. Por otro lado, los eventos emergentes o wildcards, pues se muestran como una relativa baja probabilidad de ocurrencia, es decir, probablemente se den, pero que pueden tener un alto impacto. Esos eventos emergentes que se pueden llegar a dar pueden cambiar, impactar, colisionar, generar, chocar y causar cambios drásticos que se salen del balance. Ahora, dentro de esos eventos emergentes, ¿qué nos podemos preguntar? Primero, ¿qué eventos emergentes pueden pasar en cada uno de los sectores que vayamos a analizar? Entonces, ustedes se pueden sentar, bueno, ¿qué futuros, qué eventos pueden pasar? De esos eventos probables, ¿cuál de ellos son importantes o más importantes? Esto quiere decir que podemos hacer una escala de importancia. Nos podemos anticipar a su llegada y es importante revisarlo. Y finalmente hay que analizar qué podemos hacer sobre estos eventos emergentes. Manejar estos eventos emergentes requiere métodos no convencionales. Nosotros no vamos a manejar los eventos emergentes con recetas. No vamos a manejar con cosas establecidas. ¿Por qué? Porque como son emergentes, son novedosos, implican la generación de un entrenamiento creativo. Poner a disposición nuestra intuición, el pensamiento asociativo, una construcción incluso a veces de sueños, utópica. Eso es importante analizar. Nosotros no solucionamos los grandes problemas con las mismas respuestas que ya no han dado solución. Tenemos que ser creativos, innovadores, debemos tener un pensamiento sistémico y muy, muy intuitivo. Cuando hablamos de técnicas y métodos de la prospectiva, pues en este apartado solamente vamos a revisar las técnicas o algunas de ellas. Debemos entender que la prospectiva trabaja con métodos quantis y qualis, que algunos plantean que estos métodos son necesarios, pero que también hay que mirar los niveles cómo se aplican y que es importante tener rigor, imaginación, conocimiento racional, conocimiento emocional y cerebros izquierdo y derecho para la realización de estas técnicas. De nada sirve una aplicación si no tenemos estas características o diferentes niveles al aplicarlos. Ahora, dentro de esa dialéctica de las predicciones podemos mirar que hay cómo elaborar un diagnóstico, hay cómo determinar el ambiente, determinar los tiempos de ocurrencia y construir escenarios. Primero elaboramos un diagnóstico, miramos el ambiente, cada cuánto pasan esos tiempos de ocurrencia y finalmente podemos construir escenarios futuros, que es el objetivo del trabajo final que tenemos proyectado. Dentro de las técnicas más destacadas están los mapas mentales, la espina de pescado, las líneas de tiempo, el esquema emerges, las líneas dinámicas, el encasing, los mapas de ruta, entre otros. Básicamente lo que se plantea en este trabajo, que lo van a encontrar en el libro que está en la bibliografía, es que ustedes realicen un análisis de tendencia para el sector salud a nivel nacional. Y para eso deben aplicar dos de estas técnicas que estamos acá revisando muy por encima. Por ello es importante que revisen ese apartado de técnicas del libro de la doctora Guillermina Baena denominado Prospectiva, sus métodos y técnicas. Aquí está el link para que por favor lo revisen. Muchas gracias y espero sus trabajos.